No había tocado a una mujer en 12 años. Y ahora la primera que caía en sus brazos estaba casi destruida. James Coulter ya no esperaba mucho de la vida. Vivía callado, solo en aquellas secas colinas de Arizona, con nada más que el viento y el peso de recuerdos de los que nunca hablaba. Tenía una cabaña, una escopeta y remordimientos más viejos que los árboles a su alrededor. Pero aquel día todo cambió. Ella salió tambaleándose de la línea de árboles como si la muerte la persiguiera de cerca, descalza, sucia, apenas envuelta en un trozo de tela blanca que alguna vez fue una cortina o quizás un vestido. Los brazos raspados en carne viva. Los labios agrietados. Los ojos, bueno, parecían haber visto cosas que nadie debería ver jamás. Se derrumbó justo delante de él. Sin grito, sin nombre, solo 2 palabras susurradas mientras se aferraba a aquella tela mugrienta al pecho: por favor, no. Él se quedó helado. No sangraba mucho por fuera, pero su cuerpo temblaba como si acabara de salir gateando de una casa en llamas. Dio un paso adelante. Ella se encogió, pero no se apartó. Entonces la tela se deslizó un poco y lo que vio le revolvió el estómago. Su espalda parecía que alguien había intentado marcarla con fuego y vergüenza. Quemaduras, verdugones, cicatrices profundas y retorcidas, y formas que no pertenecían a piel humana. Símbolos, letras, como si alguien hubiera querido escribir su nombre en su dolor. James retrocedió tambaleante. No era la sangre. No eran las heridas. Era la forma en que se encogía sobre sí misma, como si hubiera aprendido a desaparecer. Y por un momento solo pudo ver Tennessee. La guerra. La chica que no pudo salvar. La que lo miró con la misma mirada rota. Una vez se alejó. Juró que nunca más. Se quitó el abrigo lento y firme, y se lo puso alrededor como una promesa. Sin palabras, sin preguntas, solo acción. Luego la levantó en brazos y la llevó lejos de cualquier infierno del que hubiera salido. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió vivo. Creía que lo peor había pasado. No tenía idea de que la verdadera tormenta apenas empezaba. La cabaña estaba cálida, pero en aquellas colinas la noche aún tenía dientes. No helaba, pero después de lo que ella había sufrido, hasta una brisa de verano podía sentirse como hielo en la piel. La acostó con cuidado en el viejo catre junto a la pared del fondo. No habló, ni siquiera intentó cubrirse más de lo que ya estaba, solo se hizo un ovillo, aferrándose al abrigo que él le había puesto como si estuviera tejido de seguridad. James no hizo preguntas. No quería espantarla, y a decir verdad, no habría sabido por dónde empezar. Así que hizo lo que hacen los hombres como él cuando las palabras parecen demasiado. Encendió un pequeño fuego en la estufa, no porque hiciera frío, sino porque el crepitar le daba un latido al lugar. Ella apenas se movió. Sus ojos solo recorrían la cabaña como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta. Cada ruido de afuera la hacía sobresaltarse. Hasta el viento rozando las contraventanas parecía sacudirle los huesos. James preparó café. Amargo, fuerte y más viejo de lo que le gustaría admitir, pero le daba algo que hacer a las manos. Se sentó a la mesa, mirando el fuego, lanzando miradas furtivas hacia ella de vez en cuando. Seguía respirando, seguía en silencio. Pero algo en la forma en que se agarraba al abrigo le dijo que no se había rendido del todo. Más tarde aquella noche, ella se movió apenas. Giró la cabeza, sus ojos encontraron los suyos por un latido. Sin palabras, sin emoción, solo conexión, un destello de algo humano enterrado profundo bajo todo aquel dolor. Él asintió como un hombre que ha estado en trincheras y sabe cuándo no hablar. Y ella volvió la cabeza hacia la pared. A la mañana siguiente susurró su primera palabra: agua. Él le entregó una taza. Lento y cuidadoso. Sin movimientos bruscos. Ella bebió en silencio, luego lo miró un poco más tiempo que antes. Y aquella mirada no pedía ayuda. No daba las gracias. Solo decía una cosa: todavía estoy aquí. Lo que James aún no sabía era esto. Esa única palabra, ese sorbo de agua desencadenaría una cadena de acontecimientos que ni el fuego, ni la escopeta, ni todo el silencio del mundo podrían detener. No habló mucho al día siguiente. Solo respuestas cortas, gestos con la cabeza,
alguna mirada cautelosa como si aún intentara averiguar si él era real o solo otro truco de un mundo cruel. Pero aquella tarde, mientras él tallaba una pata rota de silla en el porche, ella salió y se sentó en los escalones a su lado. No dijo nada al principio. Solo miró hacia los árboles. Luego, casi como si hablara consigo misma, lo dijo: me obligaban a limpiarles las botas. James siguió tallando. No se inmutó. Solo asintió. Despacio. Ella continuó. Dijo que había un campamento minero no muy lejos. No oficial. No aparecía en ningún mapa. Un lugar donde trabajaban a la gente hasta el hueso y la castigaban cuando se rompía. Había huido 2 veces. La primera le rompieron la nariz. La segunda le tallaron la espalda como si fuera cuero crudo. Él no preguntó cómo escapó la tercera vez. Supuso que era una historia para un día más fuerte. Pero justo cuando el sol empezaba a caer detrás de los pinos, James oyó algo que lo dejó helado: cascos rápidos, subiendo por el camino de la cresta. Se puso de pie, agarró la escopeta, le hizo una seña a ella para que entrara. Ella se quedó quieta un instante, luego se movió como si estuviera entrenada para momentos así. El hombre que llegó no parecía vaquero. Parecía un banquero borracho que perdió el reloj y culpó a la camarera. Chaleco elegante, bigote grasiento que no ocultaba la crueldad detrás. La llamó por su nombre: Ellie Rose, tienes una oportunidad de volver sin armar alboroto. James bajó del porche. No va a ninguna parte. El hombre sonrió con sorna. No te toca decidir, viejo. James amartilló la escopeta. Sin apuntar. Solo lo suficiente para recordarle que esto no era una calle de ciudad. Era su tierra. El hombre no desenvainó. Solo escupió en la tierra, dio la vuelta al caballo y se fue. Pero aquella mirada al marcharse decía una cosa clara: volvería. Y no vendría solo. James no dijo nada durante un buen rato. Solo se quedó sentado, escopeta sobre el regazo, mirando los árboles. Más tarde aquella noche, garabateó una nota a un viejo amigo que llevaba placa por si acaso. Si todavía estás aquí escuchando, diría que eres como James. ¿Quieres saber qué pasa después? Y créeme, querrás quedarte. Así que si aún no lo has hecho, ahora es buen momento para pulsar suscribir, porque la verdadera pelea ni siquiera ha empezado. Pasaron 3 días tranquilos, pero del tipo de calma que no es paz. Del tipo en que hasta el viento parece esperar algo. James se quedó cerca. No lo dijo, pero ella lo sabía, estaba vigilando. No cortó leña, no revisó trampas, solo limpiaba aquella escopeta como si fuera domingo por la mañana y el mundo estuviera a punto de irse al infierno. Entonces ocurrió. Tarde avanzada, el aire se quedó quieto. Ni pájaros ni insectos, solo el sonido de cascos y polvo subiendo por el camino de la cresta. 3 jinetes, no rancheros, no ley. Cabalgaban como si no necesitaran pedir permiso. James se plantó en la puerta, ella detrás conteniendo la respiración. Uno era el mismo de días antes. Esta vez no venía a hablar. Alzó la voz: apártate, viejo. James no lo hizo. El segundo jinete se movió en la silla, mano demasiado cerca del cinturón. James no esperó. Disparó. El hombre gritó, cayó como saco de grano, la pierna sangrando a chorros. Los otros 2 se quedaron helados. No huyeron, pero tampoco se movieron. Entonces sonó otra voz, calmada, firme, curtida como cuero: yo pensaría muy bien el próximo movimiento. Desde la línea de árboles salió un hombre, placa en el pecho, rifle bajo. Abram Hall, viejo compañero de guerra de James. Ahora sheriff de todo el maldito territorio. Abram los miró a los ojos uno por uno. Esto es mi jurisdicción, y ella está bajo mi protección ahora. El herido gimió, su compañero maldijo por lo bajo, pero ninguno volvió a tocar su arma. Se fueron despacio, pero se fueron. Más tarde James le preguntó a Abram cómo supo venir. Abram sonrió. Cuando mandas una nota que huele a pólvora y arrepentimiento, entiendo que es serio. Y si crees que esa fue la última vez que estos hombres se cruzarán, quizá quieras quedarte, porque algunas historias no terminan con disparos.
Solo empiezan ahí. El polvo se asentó. La cabaña volvió a quedar en silencio, pero no como antes. No pesado, no embrujado, solo callado de una forma que permitía oír la propia respiración y no odiarla. Ella ya no se escondía. Seguía sobresaltándose con ruidos fuertes, seguía despertando sudando algunas noches. Pero ahora se sentaba a la mesa por las mañanas. Bebía el café despacio. Ayudaba a recoger leña, preguntaba sobre la estufa. Pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas significan algo cuando has vuelto del borde. James también lo notó. Como ella miraba más tiempo por la ventana cada mañana. Como una vez río, apenas un suspiro, pero estaba ahí. Y como él no sabía qué hacer con eso. No estaba seguro de si la estaba arreglando a ella o si ella lo estaba arreglando a él. Tal vez no importaba. Una tarde ella trajo una cesta de flores silvestres y la puso junto a la ventana. Él no dijo nada, pero al día siguiente barrió el porche limpio por primera vez en años. No hablaban de amor, no lo llamaban de ninguna forma. Pero una noche sobre un guiso y café negro, ella levantó la vista y preguntó. ¿Alguna vez piensas que hay gente puesta aquí no para salvar a otros, sino para darles espacio para que se salven solos? James no respondió, solo asintió. Porque si hubiera abierto la boca, habrían salido las palabras equivocadas. Y así siguieron. 2 personas, una cabaña, una sanación lenta que no necesitaba permiso ni explicación. Pero aquí está la cosa, ¿cuántas personas como ella siguen ahí fuera ahora mismo? ¿Cuántos James están sentados solos pensando que su historia ya terminó? A veces todo lo que hace falta es una decisión, un acto de bondad, un momento de no dar la espalda. Así que déjame preguntarte algo, ¿quién eres tú en esta historia? ¿El que huye o el que se queda quieto y abre la puerta? Si esta historia te significó algo, dale like. Quizás compártela. Quizás déjala reposar un rato contigo. Y si quieres oír más historias como esta, reales, duras, de las que se quedan contigo, pulsa suscribir. Porque aquí afuera, en el oeste, las historias no terminan. Solo siguen cabalgando.